Muy bien, muy amable. Ya, si yo tengo una carga distribuida uniformemente y yo quiero determinar, yo quiero dejarla lineal, ¿sí? En un sentido, yo tengo que multiplicarla por la distancia perpendicular a ese sentido. Es decir, si yo aquí tengo dos, ay, perdón, si yo aquí tengo dos y acá tengo tres, esta carga P que está aquí, perdón, esta carga distribuida que está aquí, yo la multiplico por la distancia 2 por esta distancia perpendicular, ¿no? La multiplico por esta distancia perpendicular y voy a tener esta carga W, digamos que W en X. Y si yo quiero, en cambio, la carga distribuida en este sentido acá, la multiplico por 3 y yo voy a tener mi carga distribuida Y. Todo depende de cómo usted en qué sentido usted quiere determinar su carga distribuida, ¿no? Y por último, para llevar de una carga distribuida a una carga puntual, entonces usted multiplica por la longitud. Y ahí ya tiene su carga puntual. Acá también multiplica por su longitud y tiene su carga puntual. Otra cosa a considerar, otra cosa a considerar es que yo aquí estoy dibujando la línea o la carga repartida, yo la estoy dibujando fuera del rectángulo, ¿no? Para fines explicativos, ¿no? Para no hacer un champú ahí adentro. Pero cada vez que usted eh, convierta de una carga repartida a una carga puntual o viceversa, estas cargas actúan en el centro, al menos en el caso de que usted quiera de una carga repartida uniformemente llevarla a una carga puntual, todas las cargas actúan en el centroide del área, ¿sí? En el centroide del área. Bien. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, también podemos partir del peso propio de los materiales, ¿verdad? Ya vamos para allá, no se me adelante. Sí, ya vamos para allá. Bien. Entonces espero que esto les haya quedado claro, ¿sí? Para no volverlo a repetir. Y ya hablar ahora sí del tipo de carga o patrones de carga. Nosotros vamos a tener, bueno, ya salgamos de aquí porque hasta aquí llegó la introducción. Ah, bueno, esta es una imagen que sí quería hablar de esto. Aquí nosotros vamos a tener, miren, nosotros vamos a tener, aquí tenemos columnas verticales a las cuales les llega una carga. Nosotros vamos a tener una viga tipo cercha a las cuales les llegan cargas puntuales. Cada una de estas correas son cargas puntuales. Cada una de esas correas son cargas puntuales. Entonces, la columna va a tener que soportar la carga que le llega a esta viga, más la carga de esta viga, más la carga de esta viga de acá, más el peso de esto, más el peso de lo de acá, ¿sí? Y todo lo que le llegue a la viga que está haciendo, a la viga que está soportando, ¿no? Entonces, miren cómo cuando vean una estructura, imagínense cómo las cargas están transitando por aquí. Entonces, dentro de esta estructura, que es un galpón que me tocó fiscalizar, ¿no? Aquí para un mercado, esta luz es considerable, ya después les muestro los planos, esta luz es considerable, entonces nosotros en este curso vamos a diseñar estos elementos, ¿sí? Y más adelante diseñamos columnas y vigas, ¿no? Pero los elementos tipo cercha, vamos a concentrarnos este primer parcial en estos elementos que están sometidos a compresión y a tracción. Para el siguiente parcial, enfocamos en flexo-compresión y flexión, ¿no? Bien.
Ahora sí, cerramos esto, cerramos y abrimos este de acá. Bien, como ya ustedes saben cómo se comportan las cargas, cómo se lleva de un tipo de carga a otro tipo de carga, cómo viendo la unidad de una magnitud, es decir, cómo viendo su unidad, ya sea kilogramos, sabemos que es una carga puntual, si es kilogramos sobre metros, sabemos que es una carga lineal, si es kilogramos sobre metros cuadrados, es una carga distribuida uniformemente en un área, ¿no? Entonces, en esta unidad 2 vamos a ver análisis y diseño de estructura de acero, pero nos vamos a enfocar en los métodos de los factores de carga y en el método de esfuerzos admisibles. Históricamente, el más eh, usado hasta el año 1900, o sea, perdón, los 90, no, 80, 90, por allá, de 90 para atrás, el más usado. El más usado era el método ASD. Del finales del 90 para acá, el más usado es el LRFD. De todas maneras, vamos a ver en qué consisten los dos, ya que la unidad así lo amerita. Bien. Pero para yo poder conocer o interpretar o aplicar estos métodos, debo saber qué son las cargas y cómo se comportan, ¿no? Que las cargas son independientes a los métodos. Los métodos se los aplicamos a estas cargas. Continuamos. En esta unidad vamos a ver una introducción, dos, dos, dos sencillas diapositivas, y de ahí nos vamos a enfocar en los diferentes tipos de carga como repaso, y luego vamos a aplicar estos métodos a estos tipos de carga, ¿no? Fundamentalmente, este gráfico me explica cómo se funcionan el método LRFD y el método ASD. ¿Sí? Voy a un poquito hablar del gráfico. Anteriormente, ¿no? De los 90 hacia atrás, se utilizaba bastante el método ASD, que está directamente relacionado a el estado límite de los elementos estructurales, su estado límite, ¿no? El ASD no se atrevía a usar la capacidad inelástica de un elemento. Se concentraba en usar específicamente la capacidad elástica de los elementos. ¿Cómo? Reduciendo, ¿sí? Su capacidad. Rn, Rn significa capacidad nominal de un elemento. Entonces, si un elemento columna, ¿sí? Eh, soporta o soportaba o soportará, ¿no? Como sea. La capacidad de un elemento, qué sé yo, son 25 o 30 toneladas. Este elemento puede estar sometido a tensión, compresión, flexocompresión, cortante. Para cada uno de esos estados límites o para cada uno de esos estados del elemento al que estará sometido el elemento, se determina una capacidad. Esa capacidad determinada era reducida por un factor de seguridad. Entonces, cuando hablamos del método ASD, nosotros estamos hablando de aplicar factores de seguridad, es decir, dividirlo para un coeficiente de seguridad. ¿Qué hacía esto? Elementos eh, más
costosos, ¿sí? Elementos bastante costosos, elementos bastante conservadores y lo conservador, debido a la incertidumbre, es costoso, ¿sí? El LRFD, al ver que esto estaba muy costoso, ¿no? Y al hacer más estudios y al analizar más la parte inelástica de los elementos estructurales, el LRFD, ¿qué hacía? En cambio, el LRFD utiliza factores de mayoración o de incremento de cargas. Hay un factor de mayoración para la carga muerta, hay un factor de mayoración para la carga viva, hay un factor de mayoración para otros tipos de cargas que ya vamos a ver. Estos factores de mayoración están directamente relacionados al nivel de incertidumbre que puedan tener este tipo de cargas, ¿sí? Pero no solamente que a las cargas las mayoraban, sino que también a la resistencia nominal de los elementos los reducen un porcentaje mínimo, ¿no? Pero los reducen. Entonces, incrementan la carga, reducen un poco la capacidad para que el elemento incursione en el rango inelástico. Controlado siempre, ¿no? Entonces, el método LRFD es un método de mucho control, pero más eficiente, mucho más eficiente que el método ASD, que es conservador. Y en términos económicos, más caro, en términos económicos, más barato, ¿no? Pero eficiente. Se reduce en eficiencia. Listo. Seguimos. Introducción. La filosofía de diseño de estructuras de acero se basa en garantizar la seguridad, funcionalidad y economía de las diferentes edificaciones mediante el uso eficiente de los materiales metálicos. La filosofía combina principios teóricos, criterios normativos, vamos a trabajar de la mano con la norma, y experiencia práctica para lograr estructuras resistentes, dúctiles y confiables frente a diferentes tipos de carga: muerta, viva, viento, sismo, granizo, nieve, lo que sea, ¿no? Además de buscar la estabilidad global y local de los elementos. Promueve un equilibrio entre el desempeño estructural, facilidad constructiva y sostenible, asegurando que la estructura cumpla su función a lo largo de su vida útil, ¿no? Entonces, si hablamos o reducimos este texto a 5 principios de la filosofía de diseño, se busca seguridad estructural, se busca ductilidad, se busca economía y eficiencia, se busca o se utilizan normas y métodos de diseño, y también lo que se busca es la durabilidad y el mantenimiento de estas estructuras. ¿Con quién vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la AISC, que es el Instituto Americano de Construcción en Acero. Este instituto proporciona dos métodos aceptables, ¿sí? Que sean aceptables no quiere decir que que los dos sean usados, ¿no? Son aceptables, pero como acabamos de mencionar, en términos de eficiencia, la tendencia actual es uno de estos dos métodos, ¿sí? Bien, entonces estos dos métodos van a ser el LRFD, que es el diseño por factores de resistencia y carga, y el diseño ASD, que es el diseño de esfuerzos permisibles. Diseño de esfuerzos permisibles. Ambos procedimientos se basan en los principios de diseño de estado límite. El término estado límite, ¿qué es un estado límite? Se usa para describir una condición a la que la estructura estará sometida. Existen dos tipos de estado límites: el estado límite de resistencia, que tiene que ver directamente con las cargas aplicadas,
mayoradas y el estado de servicio que tiene que ver directamente con la deformación de los elementos. Los estados límites de resistencia definen la capacidad de sustentar una carga, incluyendo la afluencia excesiva, la fractura, el pandeo y la fatiga, y los estados límites de servicio definen el comportamiento, incluyendo las deflexiones, es decir, las deformaciones. Ambos estados límites hay que controlarlos. Hay que evitar que la estructura o el elemento estructural llegue a sobrepasar estos estados límites. Ahí hay dos diferencias notorias en estos dos métodos. La primera, que tiene que ver con el método LRFD, usa, se utiliza para calcular las cargas de diseño, es decir, la mayoración de las cargas. Vamos a mayorar carga muerta, vamos a mayorar carga viva. Y la segunda tiene que ver con los factores, ¿no? En un método, eh, el factor va a ser un coeficiente, es decir, que vamos a dividir la resistencia nominal, y en otro método va a ser un factor menor que va a reducir apenas la resistencia nominal de los elementos, ¿no? Entonces, las dos diferencias notorias son que en un método, para determinar la demanda, el RFD mayor a carga, el ASD no mayor a carga. La segunda diferencia es que para la resistencia, en cambio, o la capacidad, un elemento reduce o multiplica la resistencia nominal por un factor, y el método ASD, en cambio, divide la resistencia nominal para un coeficiente de seguridad. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Bien. Como filosofía fundamental y como ingenieros, y como ingenieros, tenemos que comprobar siempre que la demanda no sea mayor que la capacidad. La demanda tiene que ser igual o menor que la capacidad, una vez utilizado o aplicado estos dos métodos, el RFD o ASD. Con eso controlamos que ambos estados límites se cumplan. Bueno, esto ya lo revisamos como introducción del capítulo anterior. Vamos a trabajar con cargas muertas, cargas vivas de techo, carga de sismo, carga de viento, carga de lluvia, carga de nieve, ¿no? O granizo. En la costa, más trabajamos carga viva, muerta, muerta viva, carga viva de techo, carga de sismo, carga de viento, y dependiendo del tipo de cubierta que tengamos, carga de lluvia. En la sierra, arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, se considera la carga de nieve o de granizo, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre las cargas vivas. Tienen que ustedes estar muy claros en cuanto a estos términos. Cargas vivas, ¿sí? ¿Qué dice la norma como definición de carga viva? La norma ecuatoriana de la construcción 2015, ¿no? NEC 2015, aquí estamos citando la norma. Las cargas que se utilizan en el cálculo dependen de la ocupación. Es decir, la carga viva no es la misma para todos los tipos de estructuras. Depende de su ocupación. Si es un colegio, si es una cárcel, si es un estadio, si es una vivienda, si es una discoteca, si es, no sé, no, bodega. Depende de su uso, de su ocupación. Estas cargas que la norma considera representa el peso de las personas, el peso de los muebles, el peso de ciertos equipos básicos, accesorios móviles o temporales, así como mercadería de transición y otras.
¿Por qué mercadería de transición? En bodegas hay un stock lleno, eventualidades en las que hay mucha venta, el stock baja, transitoriamente la carga baja, pero se vuelve a estoquear o a llenar el stock y pues eso significan cargas transitorias. Entonces las cargas vivas son cargas transitorias y gravitacionales. ¿Qué quiere decir gravitacionales? Paredes. Aquí está el ingeniero. Esperen, Encienda la no se cámara, me conecta. paredes. Ay, la aplicación, discúlpeme. Ay, ¿Qué cosa? la aplicación del teléfono. Ahí está. Ya. Ya. ¿Qué significa gravitacional? ¿Qué significa que una carga sea gravitacional? Afectado por la gravedad. En otras palabras, O ¿cuál sería su sea, dirección? La hacia dirección el de esa centro de la carga. Tierra. ¿Perdón? Hacia el centro de la Tierra. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Bien, está bien, ya, listo. Muy bien, entonces las cargas vivas, la carga viva, por lo general son gravitacionales, ¿sí? Son gravitacionales. Bien, la norma permite reducir estas cargas vivas, ¿sí? La norma permite reducir estas cargas vivas. En lo personal considero que no lo haga. No reduzca nada, déjelo tranquilito, pero la norma le permite. Si la norma le permite y usted va a controlar todo hasta cómo se construye en obra, pues redúzcalo, sí. Pero si usted solo diseñó, que está bien diseñado, pero usted no está controlando lo que pasa en obra, porque no siempre el que diseña, fiscaliza o construye, pues yo le sugiero que no reduzca nada. Pero la norma lo permite. Entonces, la norma lo permite para ciertos escenarios. ¿Cuáles son estos? En las sobrecargas de cubierta no se puede reducir, es decir, no se puede reducir en las sobrecargas de cubiertas. ¿Dónde tampoco se puede reducir? En las cargas de sobrecargas pesadas, es decir, cuando el valor de la carga viva supera los 4,8 kilonewton sobre metro cuadrado. Aquí tampoco se puede reducir. O sea, si bien la norma le permite reducir en ciertos escenarios, en otros le dicen no. ¿Dónde tampoco se puede reducir? En los estacionamientos para vehículos pasajeros. ¿Dónde tampoco se puede reducir la carga viva? En ocupaciones especiales. Las ocupaciones especiales son edificaciones públicas, donde hay mucha aglomeración o donde al diario pasa lleno, ¿no? Entonces allí usted no puede reducir. Y tampoco puede reducir una carga gravitacional en losas de una dirección cuando el área tributaria, perdón, no puede reducir cargas vivas en las losas de una dirección. ¿Qué dice la norma? El área tributaria no podrá exceder una superficie definida por un ancho de losa normal a la luz igual a 1,5 veces la luz principal de la losa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Un ratito, un ratito, un ratito. Acá está. Usted tiene una losa y usted tiene una luz aquí, una luz acá. Y tiene vigas en una dirección. Tiene vigas en una dirección. Vamos a poner una viga aquí, en la mitad. Ya. Entonces, el área tributaria de esta viga, vamos a poner otra viga por acá y otra viga por acá. Ustedes ya vieron diseño de losa, pues no en hormigón uno, ¿sí? A ver, voy a preguntar. Participantes. A ver, ¿a quién ya le pregunté?
Sola, Plúa. Pinto, Pinto. Sí, A dígame. ver, Pinto. Si yo tengo esta viga, ¿no? Esta es una losa en una dirección. Yo tengo esta viga. ¿Cuál es el área tributaria de esta viga? De esta viga. ¿Cuál sería el área tributaria de esta viga? No sé si usted pueda utilizar el pincel, ¿no? Y me pueda rayar con líneas entrecortadas cuál sería el área tributaria. Si lo puede hacer. No, no se Ya, puede. listo. No, no, tranquila. Entonces voy a poner distancias para que usted pueda decirme el valor, ¿no? Un ratito, espérese. Aquí yo voy a tener 2 metros de aquí hasta acá. Aquí voy a tener 2 metros también hasta aquí. Ya las otras no me importan, ¿no? Y acá voy a tener, no sé, 5 metros. No, no. Control Z voy a tener 3 metros. Ya. Bien. ¿Cuál es el área tributaria ahora sí de la viga central? Eh, o sea, sería el área que está a los lados, o sea, Deme cuál es la base y cuál es la longitud del área tributaria de esa viga. sería 4 y 3. O sea, Ya. lo de los Ok. que están a los lados. Ya me dio una respuesta. Ya vamos a ver un ratito. A ver quién sigue. Pacaya. Pacaya. No está Pacaya. A ver, Ochoa ya habló. Paredes. Paredes creo que ya habló también. Dígame, aquí A ver, Paredes. Ah, sí, usted ya habló un ratito. A ver, tenemos a alguien más. Herrera. Herrera. A ver, Herrera, ¿cuál sería el área Bueno, tributaria? Usted ya vio diseño de viga, pues no. ¿Cuál es el área bueno, tributaria de esa viga? De esta viga de aquí, esta, la del medio. ¿Cuál es el área tributaria? Deme la base o el ancho tributario y deme la longitud. el ancho Sí, el ancho tributario, eh, ¿cuál sería? sería 2 y 3, 2 de ancho tributario y de longitud. 3. 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinamos el ancho tributario de una viga en una dirección? Pues la distancia a la siguiente viga, la mitad, y trazamos un eje entrecortado. La distancia a la siguiente viga en el lado opuesto, dividido para 2, la mitad. Y este es su ancho tributario. Entonces, ancho tributario, como yo le denomino B sub T, es 2 metros, ¿no? Que la mitad de 2 1, la mitad de 2 1, 2 metros. Ya que tenemos 3 metros y acá tenemos 2 metros. ¿Qué dice la norma? El área tributaria para losas en una dirección no podrá exceder una superficie definida por un ancho de losa, ¿sí? ¿Sí? Tributario normal a la luz. ¿Qué significa normal a la luz? Es decir, una distancia perpendicular a su luz. La luz es la longitud de la viga, la normal es la distancia perpendicular a esa longitud. Igual a 1,5 veces la luz principal de la losa. Entonces, 1,5 veces la luz principal de la losa. Es decir, si yo tengo una luz de 3 metros, 1,5 por 3 me va a dar 4,5. El ancho tributario no puede, no puede superar los 4,5 metros, ¿no? En este caso sí se podría, ¿no? Porque no supera la condición de la norma. ¿Alguna pregunta? Bien. Eh,
esto como repaso también de los anchos tributarios, porque vamos a trabajar bastante con esto cuando veamos vigas y ahorita también en las cargas de viento, ¿no? Ya. Seguimos. ¿Qué más dice la norma? El caso general, si no está usted dentro de las limitaciones que acabamos de ver, usted podría reducir una carga viva con la siguiente expresión. Va a calcular la carga reducida L es la carga distribuida reducida, ¿sí? La carga distribuida reducida. L sub O es la carga distribuida debido a la ocupación, ya sea esta una carga de residencia, carga de escuelas, colegios, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí hay una condición. ¿Cómo funciona esta condición? Vamos a revisarlo, ¿no? Aquí también tenemos unos valores de K sub LL. ¿Cuándo usted va a aplicar esta condición? Si K sub LL por el área tributaria del elemento es mayor o igual a 35 metros cuadrados. Si no aplica esta ecuación o esta condicionante, usted no va a reducir, no puede reducir. Para ello, para columnas, ya sea interior, exteriores, de borde, esquineras, tiene estos casos LL. Para vigas de borde, vigas interiores, este factor. Y para todos los demás elementos, uno, ¿no? Losas en una dirección, losas en dos direcciones, vigas de volado, vigas de borde. Entonces mejor uno, ¿no? Ahí no reduzca nada. En columnas usted podría hacer eso. En columnas. Entonces vamos a ver un ejemplo de columna. A ver, vamos a salir de aquí. Ya, y vamos a abrir el documento que tenemos acá. Ya por facilidad de tiempo ya lo tengo formulado, porque es una ecuación sencilla. Bien, entonces miren, área tributaria de una columna. Voy a ir un poquito rápido porque nos quedan 15 minutos y quisiera por lo menos llegar aquí. O quedémonos hasta aquí en esta reducción, pero explicamos bien, o sea, para los que no han tenido experiencia o no han visto cómo sacar un área tributaria, pues bueno, no creería yo, pero así suele pasar, ¿no? Entonces vamos, tenemos un área de losa completa, un área de losa completa, en la que tenemos columnas. Estas columnas, una columna por aquí, otra columna por aquí, otra columna por acá, columna por aquí, columna por aquí, columna por aquí, una central, una lateral y una lateral. Ya. Y esto van a tener luces de aquí a acá. Las luces se miden de eje a eje de elementos, ¿no? Luces, luces, ¿no? Vamos a ponerle unas medidas. Vamos a poner aquí 4 metros. Acá vamos a poner 5,50 metros. Aquí vamos a poner 3,50 metros. Y aquí vamos a poner 3 metros. Metros. O también metros. Ya. Área tributaria. Para usted calcular o determinar el área tributaria de un elemento, usted va a diagramar. Tengo que hacerlo con este lápiz, ya. Y otro color, mismo morado, ya. Va a escoger el eje de una columna, el eje de otra columna y va a determinar su longitud y en la mitad de la longitud usted va a trazar asimismo eje imaginario entrecortado, eje imaginario entrecortado. En el otro sentido lo mismo, eje imaginario entrecortado, eje imaginario entrecortado, ¿no? Bien.
Como en la normativa nos dice, vamos a escoger el caso de una columna interior, es decir, una columna central. Acá dice 4, ¿no? Aquí dice 4, columna interior. ¿Ya? Entonces, KL4. Bien. ¿Qué carga vamos a tener? Pongámosle que tenemos una carga, la carga viva en la norma para residencia es 0,20. Salvo su mejor criterio, usted puede, y tal vez un estudio más fino, usted puede ponerle un poquito más, un poquito menos. Quedémonos con 20 ya, según la norma. Ahora sí, el área tributaria A sub T, según la ecuación, A sub T es el área tributaria. ¿Cuál sería el área tributaria de esta columna central? ¿Alguien? ¿Cuánto por cuánto? El área tributaria de esta columna central es 1,5 Más más 1,75. 1,75. Esos son 3,25 metros. Yo tengo aquí 3,25 metros de esta área. Acá, 2 metros más 2,75. Entonces esto es 4,75 metros, ¿no? Bien, entonces vamos. Yo siempre le voy a dar, voy a trabajar siempre en X con B y en longitud puede ser con H o con L, en vertical, ¿no? Entonces, como vertical vamos a tener 3,25 y como base vamos a tener 4,75. Esto me da un área tributaria de 15,44 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico 4 por 15, 4 por 15,44, eso me va a dar 61 metros cuadrados. Entonces, si se cumple esa condición, coma, aplico la ecuación. Aplico la ecuación. Si no se cumple la condición, pues entonces LO quédese, es decir, la carga que establece la norma como carga viva o una carga viva que usted tenga establecida, déjela como está, ni la toque. Entonces, en este caso, miren que como si se cumplió esta condición, se aplica esta fórmula y reduce la carga de 0,20 a 0,17, ¿no? Ya redondeado. 0,17 o 0,166. Esto en toneladas. En kilogramos es 166 kilogramos, ¿no? Bien. ¿Hasta allí una pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, ingeniero. Ya, entonces, ¿para qué yo voy a hacer tanto? Muy bien, gracias. ¿Para qué yo voy a hacer tanto tereque, no? Personalmente hablando. Si usted quiere, hágalo. ¿Para qué voy a hacer tanto tereque para reducirlo un poquito? Ya, entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, andamos a la norma. Mínimo eso, mínimo. ¿Qué más dice la norma? Aquí está, he sacado los puntos más importantes. Usted la puede ir a leer completa, ¿no? Y le recomiendo que así la lea. Aquí hay una condición. Si la carga reducida, es más, cuando usted determina su carga reducida L, esta no debe ser menor que la mitad de la carga o el 0,40% de la carga. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos un solo piso por encima, no puede ser menor a 0,5. Y cuando tenemos más de dos pisos o más de un piso, ¿no? Dos pisos o más, esta no puede ser mayor a 0,4. Entonces, hasta aquí el primer análisis que hemos hecho es de una losa nada más, pero yo no sé si hay más losas. Entonces, usted puede formular, como lo hemos formulado en el siguiente MATCAD, o lo hace a mano, como quiera, ¿no? Pero trate de automatizar la mayoría de sus procesos, ¿no?
Entonces, en el caso de que fuera un piso, yo aquí voy a establecer el número de pisos que tengo por encima o que está soportando esa columna. ¿Dónde está formato matemático? Déjame ponerle un. Ya. Yo aquí voy a ponerle un piso. Si estuviera solamente un piso, entonces, ¿cuál es mi carga límite? Si yo tengo un piso, mi carga límite es la mitad de la carga. Entonces, como yo tengo un piso, miren, aquí está condicional de carga límite, L límite, dice, si el número de pisos es mayor a uno, pues su carga límite es 0,4. Si el número de pisos es igual a uno, su carga límite va a ser 0,5. 0,5 y 0,4 referido a la carga de arriba. Como como solamente estoy soportando un piso, entonces su límite va a ser la mitad de LO. Entonces, la mitad de 2, de 0,2 es 0,1, ¿no? Pero si tuviera 2, la condición es 0,4. 0,4 de 0,2 es 0,08. Hasta aquí usted determina el límite. Al final, usted va a establecer la verdadera carga reducida, si es que la quiere reducir, ¿no? Entonces, la carga reducida, cumpliendo con la condición, es, si su carga reducida calculada anteriormente es mayor que la carga límite, es decir, no puede ser menor que, tiene que ser mayor que. Si es mayor, entonces cumple. Pero si su carga reducida calculada anteriormente es menor, es decir, si no cumple esta primera condición, entonces no cumple. Listo. Entonces usted si quiere la reduce, pero chequea que esa reducción que hizo no se vaya en contra de la condición establecida también por la norma en función del número de piso. Bien, como nos quedan 5 minutos, tanteemos aquí en qué condición no aplicaría la reducción. Prácticamente tiene que ver con el área tributaria. Entonces, digamos que aquí vamos a tener solo, no sé, 2 metros. Estoy exagerando, ¿no? No hay luces de columnas de 2 metros. Y voy a tener acá 2 metros. Ya, entonces aquí le dice, hey, si es pequeña, déjela ahí nomás, no le hace daño a nadie. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Pongámosle 3 como para ver un límite de área. Ya 3 luces de 3 se manejan en casas pequeñas, ¿sí? Luces de 3. Ya entonces, mire, aquí 3 por 3, 9, ¿sí? 9 por 4, 36, ¿no? 9 por 4, 36. Ya entonces aquí el área pasó. Como el área pasa, se aplica la fórmula. Pasó de los 35. Pero aquí hay algo, ¿no? Si esta condición se da, usted la puede reducir, pero esto no se redujo. Aumentó a penita, ¿no? Entonces pongámosle 5 y la ecuación funciona. Ah, miren ustedes, ¿no? Que a veces estas ecuaciones de la norma son. Miren, nos pasamos con un metro, o sea, nos da 36 y para pasarnos con límites 35 debería reducirse, pero se incrementó apenas, ¿no? Se incrementó apenas. Y esta es una falla que hay en la fórmula, tal vez, ¿no? En la fórmula, ¿sí? Usted puede hacerlo manual y puede probar, ¿no? Entonces, aquí si disminuimos un poco, si nos quedamos abajo con 2,5, allí la ecuación, o sea, esta condición sí funciona, pero si nos quedamos con 36, que es apenita, 36, para que nos dé 36, esto es 3 por 3 por 4, no se, no se está reduciendo, ¿no? Está aumentó apenita acá atrás, ¿no? 0,22. Si yo le subo, voy subiendo un de decimales, ahí se bajó. Si ven esa inconsistencia que hay en la fórmula,
Para un número cercano, para un número cercano, este, se aumentó. Y aquí estoy subiendo y se empieza a reducir. Ahí empezó a reducirse, ¿no? Pero para un número bastante cercano a 35, como a 36, se aumentó a penita, ¿no? Bien, son cosas de la norma. Pero bueno, yo le recomiendo que no reduzca nada. Quédese nomás con la carga y tal. ¿Para qué se meten esas cuestiones? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, en el taller que vamos a tener, ¿no? Donde ustedes ya pudieron visualizar las fechas, ¿sí? En este taller, vamos a ver, eh, vamos a determinar parámetros, que sea un par de parámetros de un perfil cualquiera que yo les ponga. Vamos a ver tema de cargas, cómo bajar, yo le voy a decir, hállame el peso lineal o peso puntual de una pared, de una columna, de algo que sea, ¿no? Pero igual eso lo vamos a ver el 30. Todavía aquí tenemos clases el 28. Entonces ahí vamos a terminar, vamos a seguir avanzando y vamos a terminar de ver este tipo de carga y vamos a hacer un taller. Así que vaya repasando, vaya practicando, vaya estudiando, ¿sí? Haga sus propias recomendación y pregúntele a los compañeros que ya vieron conmigo. Haga sus propias fórmulas. Haga sus propias fórmulas. Bien, dicho esto, si no hay más preguntas, entonces pues nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Pasen bien, ok. Gracias, ingeniero. Gracias, chao.